Usted ya no tiene lugar aquí. No vuelva más. No vuelva. Esas fueron las últimas palabras que me dijo mi hija Laura antes de cerrarme la puerta en la cara. Yo me quedé ahí parada, mirando la cerradura nueva, con mi llave inútil en la mano temblorosa. 66 años cuidándola, protegiéndola, dándole todo lo que yo nunca tuve, y así me pagaba. 2 días después, cuando creí que ya no podía dolerme más, recibí un correo de su abogado. Tenemos un problema. Llame inmediatamente. Ahí supe que mi hija había cometido el error más grande de su vida. Me llamo Rosa, tengo 66 años, y durante 43 años trabajé como secretaria en la misma empresa. Crié sola a Laura después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía 5 años. Le pagué universidad, le compré su primer carro, la apoyé cuando decidió estudiar Derecho. Nunca le faltó nada. Nunca. Mientras yo usaba la misma ropa por años, ella tenía vestidos rojos de diseñador. Mientras yo comía arroz con huevo, ella cenaba en restaurantes caros. Era mi única hija, mi razón de vivir. Laura se convirtió en una abogada exitosa, con su propio bufete, una casa hermosa que yo la ayudé a comprar, y una vida que muchos envidiaban. Pero algo cambió en ella. Se volvió fría, calculadora, arrogante. Empezó a tratarme como si fuera una carga, como si mi amor fuera una molestia. Cuando llegaba a visitarla, me recibía con cara de fastidio. «Mamá, estoy ocupada», me decía sin siquiera levantarse de su escritorio. Yo me tragaba el dolor y seguía sonriendo. El día que todo cambió fue un martes. Llegué a la empresa como siempre, a las 7:30 de la mañana, con mi café y mi sonrisa de todos los días. Mi jefe, el señor Martínez, me llamó a su oficina. «Rosa, tenemos que hablar», me dijo con una voz que no me gustó nada. Me senté frente a él, sintiendo como si el mundo se moviera en cámara lenta. «La empresa está pasando por una reestructuración. Tenemos que reducir personal. Lo siento mucho, pero tendremos que prescindir de sus servicios». 43 años. 43 años de mi vida dedicados a esa empresa, y me despedían como si fuera un objeto usado. Me dieron una liquidación miserable y me dijeron que tenía hasta el viernes para recoger mis cosas. Salí de ahí con las piernas temblando, sin saber cómo iba a pagar el alquiler, sin saber qué iba a hacer con mi vida. Lo primero que pensé fue en Laura. Ella me ayudaría, ella me apoyaría como yo siempre la había apoyado a ella. Llamé a Laura desde el parqueadero de la empresa, con los ojos llenos de lágrimas. «Hija, necesito verte. Pasó algo terrible». Su respuesta me dejó helada. «Mamá, no tengo tiempo para sus dramas. Estoy en una reunión importante». Le expliqué que me habían despedido, que necesitaba su ayuda, que no sabía qué hacer. Hubo un silencio largo, y después me dijo: «Bueno, ya era hora de que aprendiera a valerse por sí misma. Yo no puedo mantenerla toda la vida». Esa noche llegué a su casa, esperando encontrar a mi hija, la que yo había criado con tanto amor. Pero la mujer que me abrió la puerta era una extraña. Tenía los ojos fríos, los labios apretados, y me miró como si fuera una indigente pidiendo limosna. «¿Qué hace aquí a estas horas?», me preguntó. Le expliqué otra vez lo del trabajo. Le dije que necesitaba quedarme con ella unos días hasta encontrar algo. Su respuesta me partió el corazón. «Mamá, yo no soy responsable de sus problemas. Usted es una adulta, resuélvalo sola». Pero lo que más me dolió fue lo que vino después. Elena, la esposa de Rodrigo, el socio de Laura, estaba ahí escuchando todo. Y Laura, mi propia hija, me humilló delante de ella. «Mire, mamá, yo tengo mi vida organizada. No puedo tener aquí a una persona que no aporta nada, que solo viene a molestar. Usted nunca supo administrar su dinero, nunca supo planificar. ¿De qué jubilación habla? Ni siquiera tiene pensión decente». Elena se reía por lo bajo, y yo sentí como si me estuvieran apuñalando. Pero había algo que Laura no sabía. Algo que yo había guardado en secreto todos estos años. Mi madre, que murió cuando Laura tenía 15 años, me había dejado una herencia considerable. Una casa en el centro de la ciudad, cuentas bancarias, inversiones. Yo nunca toqué ese dinero porque quería que Laura tuviera su propia vida, que fuera independiente. Guardé todos esos documentos en una caja fuerte, esperando el momento adecuado para decírselo. Pero después de esa noche, después de ver su verdadero rostro,
Decidí que ese momento nunca llegaría. Durante los siguientes días, Laura me fue cerrando todas las puertas. Primero me quitó las llaves de su casa. Después me dijo que no podía quedarme ni una noche más. Finalmente, cambió la cerradura y me mandó ese mensaje cruel: usted ya no tiene lugar aquí. No vuelva más. No vuelva. Yo me quedé en la calle, con una maleta pequeña y el corazón hecho pedazos. Pero lo que Laura no sabía era que yo había empezado a grabar todas nuestras conversaciones desde el día que me despidieron. Tenía pruebas de cada humillación, de cada palabra cruel, de cada momento en que me trató como basura. Esa noche, mientras buscaba un lugar donde quedarme, recordé las palabras de mi madre antes de morir. Rosa, hay gente que solo valora lo que tiene cuando lo pierde. Guarda estos documentos bien guardados, porque algún día vas a necesitar recordar quién eres realmente. Ahora entendía lo que quería decir. Yo había criado a una hija que no me conocía, que no sabía de dónde venía, que no tenía idea del poder que su madre tenía guardado. La parte más dolorosa fue darme cuenta de que Laura no me había echado porque no tuviera dinero. Me había echado porque le daba vergüenza tener una madre mayor, porque no encajaba en su vida perfecta de abogada exitosa. Elena había estado llenándole la cabeza con veneno. Tu mamá es una carga, Laura. Mírate, tienes una carrera brillante, y ella ahí pegada como una sanguijuela. Y Laura, mi propia hija, había decidido que era verdad. Pero el correo del abogado cambió todo. Joaquín Mendoza, un abogado especializado en derecho familiar, me escribió diciéndome que tenía información importante sobre Laura. Aparentemente, ella había estado diciéndole a todo el mundo que yo era una madre irresponsable, que nunca había trabajado, que siempre había vivido de ella. Había inventado una historia completa para justificar haberme echado. Pero Joaquín había investigado, había encontrado inconsistencias en su versión. Señora Rosa, me dijo por teléfono, creo que su hija cometió un error muy grave. Necesitamos hablar urgentemente. Esa llamada me despertó. Me di cuenta de que había pasado demasiados años tragándome el orgullo, aguantando humillaciones, aceptando migajas de cariño. Laura había mostrado su verdadero rostro, y yo finalmente había visto la realidad. Mi hija no era la mujer que yo creía haber criado. Era una persona egoísta, manipuladora, capaz de destruir a su propia madre para proteger su imagen. Esa noche, acostada en la cama de un hotel barato, tomé la decisión más importante de mi vida. Dejé de ser la madre sufrida que todo lo perdonaba. Dejé de ser la mujer que se conformaba con las obras del amor de su hija. Esa noche nació una nueva Rosa, una mujer que iba a luchar por su dignidad, que iba a mostrarle a Laura las consecuencias de sus acciones. Porque lo que ella no sabía era que yo tenía el poder de cambiar toda su vida perfecta en un segundo. Al día siguiente me levanté temprano, me vestí con mi mejor vestido verde, el que había guardado para ocasiones especiales, y me dirigí a la oficina de Joaquín Mendoza. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos inteligentes que me miraron con respeto desde el primer momento. Señora Rosa, me dijo mientras me ofrecía café, he investigado a su hija y hay cosas que usted necesita saber. Joaquín me explicó que Laura había estado contándole a sus colegas una versión completamente distorsionada de nuestra historia. Según ella, yo era una madre negligente que nunca había trabajado, que siempre había vivido como parásito de ella, que había malgastado todo mi dinero en tonterías. Dice que usted es una carga emocional y financiera, me informó Joaquín con cara de disgusto. Pero algo no me cuadra en su historia, señora Rosa. Una secretaria que trabajó 43 años en la misma empresa no puede ser la irresponsable que ella describe. Le conté todo a Joaquín. Le hablé de los sacrificios que había hecho, de las noches sin dormir trabajando horas extras para pagarle la universidad a Laura, de cómo había vendido hasta mis joyas para comprarle su primer carro. Le mostré las fotos de su graduación, donde aparecía agradeciendo públicamente todo lo que yo había hecho por ella. Mire estas fotos, le dije con la voz quebrada. Esta le parece la cara de una hija que odia a su madre. Pero lo que más impactó a Joaquín fue cuando le mostré los documentos de la herencia de mi madre. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio las escrituras de la casa en el centro, los estados de cuenta bancarios, las inversiones que habían crecido durante todos estos años. Señora Rosa, me dijo casi sin aliento, usted no es una mujer pobre. Usted es una mujer con recursos considerables. Le expliqué que había guardado todo en secreto, que quería que Laura fuera independiente, que nunca imaginé que me trataría así.
Su hija cometió un error garrafal, me dijo Joaquín mientras organizaba los documentos. Ella piensa que usted es vulnerable, que no tiene recursos para defenderse. Pero la realidad es que usted tiene más poder del que ella jamás imaginaría. Me explicó que Laura había estado usando mi supuesta pobreza para justificar haberme echado. Le dice a todo el mundo que no puede mantener a una madre irresponsable, que ya hizo demasiado por usted. Pero si supiera la verdad. Esa tarde, Joaquín me acompañó al banco donde tenía las cuentas de mi madre. Hacía años que no las revisaba, y cuando vi los estados de cuenta, casi me desmayo. El dinero había crecido exponencialmente. Las inversiones que mi madre había hecho décadas atrás ahora valían una fortuna. Señora Rosa, me dijo el gerente del banco, usted es una de nuestras clientas más importantes. ¿Por qué nunca ha usado estos recursos? Salí del banco con la cabeza dándome vueltas. Durante todos estos años, mientras Laura me trataba como una pordiosera, yo había sido una mujer millonaria. Mientras ella me hacía sentir como una carga, yo tenía suficiente dinero para comprar 3 casas como la suya. La ironía era dolorosa y liberadora al mismo tiempo. Laura me había humillado creyendo que yo dependía de ella, cuando en realidad, si yo hubiera querido, podría haber sido yo quien la mantuviera. Esa noche, en lugar de quedarme en el hotel barato, me mudé al hotel más lujoso de la ciudad. Pedí la suite presidencial, la misma donde se hospedaban empresarios y políticos importantes. Cuando el botones me llevó a la habitación, me quedé parada en el balcón, mirando la ciudad desde las alturas. Por primera vez en meses, me sentí poderosa. Me sentí libre. Me sentí digna. Pero el dolor seguía ahí. Porque no era solo el dinero lo que me dolía. Era el desprecio, la ingratitud, la crueldad con que Laura me había tratado. Era saber que la hija que yo había criado con tanto amor era capaz de tirarme a la calle como si fuera basura. Era entender que todo el sacrificio de mi vida había sido para criar a una persona que no me conocía, que no me valoraba, que no me amaba. Llamé a Elena, la esposa de Rodrigo, el socio de Laura. Sabía que ella había estado influyendo en mi hija, llenándole la cabeza con ideas venenosas sobre mí. Elena, le dije con voz calmada, necesito hablar con usted. Ella se sorprendió de mi llamada, pero accedió a encontrarse conmigo en un café del centro. Lo que no sabía era que yo había planeado esta conversación cuidadosamente. Elena llegó al café con aire de superioridad, como si estuviera haciendo un favor enorme al hablar conmigo. Rosa, me dijo con una sonrisa falsa, ¿cómo está? Laura me contó que finalmente decidió ser independiente. Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía. Laura había estado inventando una versión donde yo era la villana de la historia, donde ella era la víctima de una madre manipuladora. Elena, le dije mirándola directamente a los ojos, usted no me conoce. No sabe nada de mi vida, de mis sacrificios, de lo que he hecho por Laura. Pero muy pronto va a saber quién soy realmente. Elena se rió con desdén. Rosa, por favor, no sea dramática. Laura es una mujer exitosa, no necesita que usted la manipule emocionalmente. Esas palabras fueron como una bofetada, pero las aguanté. Sabía que pronto tendría mi oportunidad. Esa misma noche, Laura me llamó. Por primera vez en semanas, escuché su voz. Mamá, me dijo con un tono que pretendía ser conciliador, espero que esté bien. Que entienda que lo que hice fue por su propio bien. Le pregunté dónde creía que estaba viviendo, y ella me respondió, bueno, supongo que en algún lugar barato, como siempre. Pero eso la va a obligar a ser más responsable con su dinero. Laura, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, usted no sabe nada de mi dinero. No sabe nada de mi vida. No sabe nada de quién soy realmente. Ella se rió. Mamá, por favor, no sea ridícula. Yo conozco perfectamente su situación financiera. Usted nunca ha tenido nada, nunca ha sabido ahorrar, nunca ha pensado en el futuro. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para lo que venía. Colgué el teléfono y me senté en el escritorio de mi suite. Saqué todos los documentos que Joaquín me había ayudado a organizar. Las escrituras, los estados de cuenta, las inversiones, las grabaciones de las conversaciones con Laura. Todo estaba ahí, esperando el momento perfecto. Mi hija había construido su vida sobre la mentira de que yo era una fracasada, una carga, una mujer sin recursos. Pero yo tenía las pruebas de que todo era falso.
Esa noche no pude dormir. Caminé por la suite, pensando en todos los momentos en que Laura me había humillado, en todas las veces que me había hecho sentir pequeña, insignificante. Recordé cuando me dijo delante de Elena: «Mamá, usted nunca entendió cómo funciona el mundo. Por eso siempre ha sido pobre». Recordé cuando me gritó: «Deje de ser una carga. Aprenda a vivir sin depender de mí». Pero también recordé a mi madre, en su lecho de muerte, diciéndome: «Rosa, hija, la gente te va a subestimar toda la vida porque eres buena, porque eres humilde. Pero nunca olvides que tienes sangre de mujer fuerte. Cuando llegue el momento, demuéstrales de qué estás hecha». Ese momento había llegado. Era hora de que Laura conociera a la verdadera Rosa, a la mujer que había estado escondida detrás de la madre sufrida. Al amanecer, tomé una decisión. Ya no iba a rogar por el amor de mi hija. Ya no iba a suplicar por un lugar en su vida. Ya no iba a aceptar migajas de cariño. Laura había elegido tratarme como enemiga, y yo iba a darle lo que quería, una guerra. Pero esta vez, yo tenía las armas más poderosas: la verdad, la dignidad y los recursos para hacer que ella pagara por cada humillación. Llamé a Joaquín. «Estoy lista», le dije. «Quiero que Laura sepa quién soy realmente. Quiero que todo el mundo sepa la verdad». Joaquín me respondió con una sonrisa en la voz: «Señora Rosa, vamos a darle a su hija la lección más grande de su vida. Vamos a enseñarle que subestimar a su madre fue el error más costoso que jamás cometió». El lunes por la mañana, me vestí con mi traje sastre negro más elegante, el que había comprado años atrás pero nunca me había atrevido a usar. Me maquillé cuidadosamente, me peiné en un moño sofisticado, y me puse los aretes de perlas que mi madre me había regalado. Cuando me vi en el espejo de la suite, casi no me reconocí. Ya no era la mujer humillada que había suplicado por un lugar en la casa de su hija. Era Rosa, la mujer que había trabajado 43 años, que había criado sola a una hija, que tenía recursos y dignidad. Joaquín me recogió en su auto. «Señora Rosa», me dijo admirado, «se ve espectacular. Laura no va a reconocerla». Nos dirigimos hacia el bufete de abogados donde trabajaba mi hija. Yo llevaba conmigo una carpeta con todos los documentos: las escrituras de la herencia, los estados de cuenta bancarios, las grabaciones de nuestras conversaciones, y algo más que había preparado especialmente para ella. Durante el camino, Joaquín me explicó el plan. «Primero vamos a ir a su oficina como si fuera una visita normal. Usted va a pedirle que hable con usted en privado. Cuando estén solas, le va a mostrar los documentos. Pero no todos de una vez. Primero los estados de cuenta, para que entienda que usted no es pobre. Después, las grabaciones, para que sepa que usted tiene pruebas de todo. Y finalmente, la sorpresa que preparamos». Llegamos al edificio donde estaba el bufete de Laura. Era un rascacielos imponente en el centro financiero, con oficinas de cristal y recepcionistas elegantes. Cuando entramos, la recepcionista me miró de arriba abajo. «¿Puedo ayudarla?», me preguntó con un tono que claramente decía que no creía que yo perteneciera ahí. «Vengo a ver a la abogada Laura Mendoza», le dije con voz firme. «Soy su madre». La recepcionista pareció sorprendida. Llamó a Laura por el intercomunicador. «Doctora Mendoza, está aquí su mamá». Escuché la voz de Laura a través del aparato. «¿Mi mamá? ¿Está segura? ¿Cómo se ve?». La pregunta me dolió profundamente. Mi propia hija dudaba de que yo pudiera estar en un lugar así, vestida así, presentándome así. Laura salió de su oficina con cara de confusión. Cuando me vio, se quedó paralizada. «¿Mamá?», me preguntó como si estuviera viendo un fantasma. «¿Qué hace aquí? ¿Cómo está vestida así?». Me acerqué a ella con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Hija, necesito hablar con usted. En privado». Su cara cambió inmediatamente. «Mamá, estoy muy ocupada. No puedo atenderla ahora». «Laura», le dije con una voz que no admitía réplica, «no vine a pedirle nada. Vine a darle algo. Algo que va a cambiar todo lo que usted piensa de mí». Ella me miró con desconfianza, pero la curiosidad pudo más. «Está bien», me dijo después de un momento. «Pero que sea rápido. Tengo una reunión importante en media hora». Entramos a su oficina. Era un espacio impresionante, con ventanales enormes,
muebles de lujo, diplomas enmarcados en las paredes. Laura se sentó detrás de su escritorio, manteniendo la distancia física y emocional que había construido entre nosotras. Bueno, me dijo cruzando los brazos, ¿qué es tan importante que no podía esperar? Saqué de mi bolso el primer documento, el estado de cuenta de mi banco. Se lo puse delante sin decir palabra. Laura lo tomó, lo miró por encima, y después me miró a mí con cara de confusión. ¿Qué es esto?, me preguntó. Es mi estado de cuenta bancario, le respondí calmadamente. El de este mes. Vi cómo sus ojos se movían por los números, cómo su cara cambiaba de confusión a incredulidad. Esto tiene que ser falso, murmuró. No, hija, le dije. Es completamente real. Esa es mi cuenta bancaria. Esa es mi realidad financiera. Laura miró el documento una y otra vez, como si los números fueran a cambiar mágicamente. No entiendo, me dijo con voz temblorosa. Usted me dijo que no tenía dinero, que no tenía ahorros, que no tenía nada. Me levanté de la silla y me acerqué a su escritorio. Yo nunca le dije eso, Laura. Usted lo asumió. Usted decidió que porque yo era secretaria, porque vivía modestamente, porque no alardeaba de nada, entonces era pobre. Saqué el segundo documento, las escrituras de la casa que heredé de mi madre. Esta es la casa de mi madre, le dije poniéndosela delante. La casa donde usted jugaba cuando era niña. La casa que ahora es mía. Laura tomó las escrituras con manos temblorosas. Pero usted me dijo que la abuela no le había dejado nada importante. Yo nunca le dije eso, le respondí. Usted nunca me preguntó. Usted asumió que como yo seguía trabajando como secretaria, entonces no había heredado nada de valor. Laura se quedó callada, procesando la información. Podía ver cómo su mundo se tambaleaba, cómo todo lo que había creído sobre mí se desmoronaba. Pero faltaba lo peor. Saqué mi teléfono y puse la grabación de nuestra última conversación. Su propia voz llenó la oficina. Mamá, usted nunca entendió cómo funciona el mundo. Por eso siempre ha sido pobre. Deje de ser una carga. Aprenda a vivir sin depender de mí. Después escuchó mi voz, calmada pero triste. Hija, yo nunca he dependido de usted. Nunca le he pedido dinero. Solo le pedí un lugar donde quedarme unos días. Laura se puso pálida. Mamá, usted me grabó. Sí, le respondí. Grabé cada conversación que tuvimos desde el día que me despidieron. Tengo pruebas de cada humillación, de cada palabra cruel, de cada momento en que me trató como basura. Ella se llevó las manos a la cabeza. Esto es traición. ¿Traición?, le pregunté con una calma que me sorprendió. ¿Sabe qué es traición, Laura? Traición es criar a una hija con amor, sacrificio y dedicación, y que esa hija te tire a la calle como si fueras un perro. Traición es inventar mentiras sobre tu madre para justificar tu crueldad. Traición es humillar a la persona que te dio la vida delante de extraños. Laura se levantó de su silla, visiblemente alterada. Mamá, yo no sabía. Usted nunca me dijo que tenía dinero. Nunca me mostró estos documentos. ¿Cómo iba a saberlo? Claro que no sabía, le respondí. Porque nunca se molestó en preguntarme nada sobre mi vida. Nunca se interesó por conocerme realmente. Solo asumió que era una mujer fracasada porque eso encajaba con la imagen que usted tenía de mí. Pero entonces, me dijo con voz desesperada, ¿por qué siguió trabajando como secretaria? ¿Por qué vivía tan modestamente? ¿Por qué nunca me dijo nada? La miré directamente a los ojos. Porque quería que usted fuera independiente. Porque quería que construyera su propia vida. Porque creí que si usted sabía que yo tenía dinero, no se esforzaría por salir adelante sola. Además, continué, porque mi madre me enseñó que el dinero no define quién eres. Yo era feliz siendo secretaria. Era feliz viviendo modestamente. Era feliz viendo cómo mi hija crecía y se convertía en una profesional exitosa. Pero ahora veo que mi sacrificio no valió la pena, porque cría a una hija que no me conoce, que no me respeta, que no me ama. Laura se derrumbó en su silla. Mamá, yo cometí un error terrible. Pensé que usted era
que usted necesitaba que yo fuera dura con usted para que aprendiera a ser independiente. ¿Dura?, le pregunté con incredulidad. ¿Tirarme a la calle es ser dura? ¿Humillarme delante de Elena es ser dura? ¿Cambiar las cerraduras es ser dura? Elena, murmuró Laura. Elena me dijo que usted era una manipuladora emocional, que me estaba usando, que tenía que protegerme de usted. Y usted le creyó, le dije. Le creyó a una extraña antes que a su propia madre. Le creyó a una mujer que no me conoce, que nunca se molestó en hablar conmigo, que me juzgó sin saber nada de mi vida. En ese momento, alguien tocó la puerta. Era Elena, que había venido a buscar a Laura para la reunión. Cuando entró y me vio, se quedó paralizada. Rosa, me dijo con voz nerviosa, no sabía que estaba aquí. Elena, le respondí con una sonrisa helada. Qué bueno que llegó. Quería hablar con usted también. Elena entró a la oficina con esa sonrisa falsa que yo ya conocía tan bien. Rosa, me dijo fingiendo alegría, qué sorpresa verla aquí. ¿Cómo está? Pero cuando vio los documentos esparcidos sobre el escritorio de Laura, y la cara descompuesta de mi hija, su expresión cambió completamente. ¿Pasó algo?, preguntó con voz cautelosa. Sí, Elena, le respondí levantándome de mi silla. Pasó que finalmente decidí mostrarle a mi hija quién soy realmente. Le mostré los estados de cuenta bancarios. ¿Ve estos números? Esta es mi realidad financiera. La realidad que usted nunca se molestó en conocer antes de juzgarme. Elena tomó los documentos con manos temblorosas, sus ojos moviéndose de un lado a otro mientras procesaba la información. Esto no puede ser real, murmuró Elena. Usted siempre ha sido. ¿Qué?, le pregunté con voz cortante. ¿Una mujer pobre? ¿Una carga? ¿Una fracasada? Dígame, Elena, ¿en qué basó esas conclusiones? ¿En mi ropa modesta? ¿En mi trabajo como secretaria? ¿En el hecho de que no alardeaba de mis recursos? Laura, que había estado en silencio procesando todo, finalmente habló. Elena, tú me dijiste que mi mamá era una manipuladora, que estaba fingiendo necesidad para controlarme, que tenía que protegerme de ella. Elena se puso roja como un tomate. Yo solo pensé que... Usted no pensó nada, la interrumpí. Usted juzgó sin conocer. Usted influenció a mi hija contra mí basándose en prejuicios y suposiciones. Pero Laura me contó que usted nunca había ahorrado, que siempre había dependido de ella, dijo Elena desesperada. Laura me contó eso porque Laura nunca se molestó en preguntarme sobre mi vida, le respondí. Mi hija asumió que porque yo vivía modestamente, entonces era pobre. Y usted, en lugar de sugerirle que me preguntara directamente, prefirió confirmar sus prejuicios. Saqué mi teléfono y puse otra grabación. Esta vez era una conversación entre Elena y Laura que yo había grabado cuando estuve en casa de mi hija. La voz de Elena llenó la oficina. Laura, tu mamá es una sanguijuela emocional. Mírate, tienes una carrera brillante, una vida perfecta, y ella ahí pegada como una garrapata. Tienes que cortarle las alas antes de que arruine tu reputación profesional. Elena se quedó blanca. Yo no dije eso con mala intención. Yo solo quería proteger a Laura. ¿Protegerla de qué?, le pregunté. ¿De su propia madre? ¿De la mujer que la crió, que la educó, que sacrificó todo por ella? Esa es la protección que usted le ofreció. Elena no pudo responder. Se quedó ahí parada, con la boca abierta, sin saber qué decir. Laura se levantó de su silla y se acercó a Elena. Elena, tú me dijiste que mi mamá era una carga financiera. Me dijiste que tenía que ser dura con ella para que aprendiera a valerse por sí misma. Pero mi mamá nunca fue una carga financiera. Mi mamá tiene más dinero que nosotras dos juntas. Elena miró a Laura con pánico. Laura, yo no sabía. Yo solo repetí lo que tú me habías dicho sobre ella. Exacto. Intervine. Usted repitió chismes, suposiciones, medias verdades. Usted tomó la versión de Laura como si fuera la verdad absoluta, sin molestarse en conocerme, sin preguntarme nada a mí. Y después influyó en mi hija para que me tratara como basura. Elena empezó a llorar. Rosa, yo lo siento mucho.
Yo no quise causar problemas entre ustedes. ¿No quiso causar problemas?, le pregunté con incredulidad. ¿Sabe lo que es estar en la calle a los 66 años porque su propia hija la echó? ¿Sabe lo que es sentir que la persona que más ama en el mundo la ve como una vergüenza? Usted causó más que problemas, Elena. Usted ayudó a destruir la relación entre una madre y su hija. Laura se acercó a mí. Mamá, yo lo siento. Yo me dejé influenciar. Yo creí que estaba haciendo lo correcto. ¿Lo correcto?, le pregunté. ¿Tirar a tu madre a la calle sin siquiera preguntarle cuál era su situación real es lo correcto? ¿Cambiar las cerraduras es lo correcto? ¿Humillarme delante de extraños es lo correcto? Pero entonces, me dijo Laura con voz quebrada, ¿por qué no me dijiste la verdad desde el principio? ¿Por qué no me mostraste estos documentos cuando me pidiste ayuda? La miré directamente a los ojos. Porque no debería haber sido necesario, Laura. Una hija que ama a su madre no la tira a la calle solo porque piense que es pobre. Una hija que respeta a su madre no la humilla públicamente solo porque necesita ayuda. Además, continué, yo nunca le pedí dinero. Le pedí un lugar donde quedarme unos días. Le pedí apoyo emocional. Le pedí comprensión. Cosas que no tienen precio, cosas que una madre debería poder esperar de su hija sin importar su situación económica. Laura empezó a llorar. Mamá, yo pensé que usted había sido irresponsable toda su vida. Pensé que tenía que enseñarle una lección. ¿Una lección?, le pregunté con voz dura. ¿Qué lección, Laura? ¿La lección de que el amor de una madre es condicional? ¿La lección de que solo merezco respeto si tengo dinero? ¿La lección de que mi valor como persona depende de mi cuenta bancaria? Laura se cubrió la cara con las manos. No, mamá. Yo no quise decir eso. Elena intentó intervenir. Rosa, todo esto es un malentendido terrible. Podemos solucionarlo. Podemos. No, la interrumpí. Esto no es un malentendido. Esto es el resultado de años de desprecio, de falta de comunicación, de prejuicios. Esto es el resultado de criar a una hija que no me conoce, que no me valora, que prefiere la opinión de extraños antes que escuchar a su propia madre. Saqué el último documento de mi carpeta. Era una carta que había escrito la noche anterior. Laura, le dije entregándosela, esta es mi respuesta formal a todo lo que ha pasado. Laura tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Era una carta donde le explicaba que había decidido cortar toda relación con ella, que había cambiado mi testamento, que había decidido donar mi herencia a organizaciones benéficas. No, mamá, gritó Laura después de leer la carta. No puede hacer esto. Usted es mi madre. Yo soy su única familia. Exacto, le respondí. Yo era su madre, y usted era mi única familia. Pero usted decidió que eso no valía nada. Usted decidió que era más importante la opinión de Elena que el amor de su madre. Usted decidió que yo era una vergüenza para su vida perfecta. Elena se acercó a mí desesperada. Rosa, por favor, no haga esto. Laura la ama. Ella solo cometió un error. Un error, repetí. ¿Tirar a tu madre a la calle es un error? ¿Humillarla públicamente es un error? ¿Cambiar las cerraduras para que no pueda volver es un error? No, Elena. Eso no son errores. Esos son decisiones conscientes y crueles. Además, continué, ¿dónde estaba ese amor cuando me necesitaba? ¿Dónde estaba ese amor cuando le pedía ayuda? ¿Dónde estaba ese amor cuando me suplicaba por un lugar donde quedarme? Laura se arrodilló frente a mí. Mamá, por favor, perdóneme. Yo haré lo que sea para arreglar esto. Yo cambiaré. Yo. Laura, le dije mirándola desde arriba, es demasiado tarde. Usted me mostró quién es realmente. Me mostró que soy prescindible en su vida. Me mostró que mi amor, mi sacrificio, mi dedicación no valen nada para usted. Me dirigí hacia la puerta. Ahora es mi turno de mostrarle a usted quién soy realmente. ¿Qué va a hacer?, me preguntó Laura con pánico. Voy a vivir mi vida, le respondí. Voy a usar mi dinero para ser feliz. Voy a rodearme de gente que me valore. Y voy a asegurarme de que todo el mundo sepa la verdad sobre lo que pasó entre nosotras.
Elena y Laura se miraron con terror. Mamá, usted no puede destruir mi reputación profesional, me suplicó Laura. ¿Mi reputación?, le pregunté. ¿Ahora le preocupa mi reputación? Cuando usted me estaba humillando delante de Elena, le preocupaba mi reputación. Cuando me tiró a la calle, le preocupaba mi reputación. Abrí la puerta de la oficina. Usted destruyó nuestra relación, Laura. Ahora va a vivir con las consecuencias. Salí del bufete de Laura con la cabeza en alto y el corazón lleno de una extraña mezcla de dolor y liberación. Por primera vez en meses, me sentía dueña de mi destino. Joaquín me esperaba en el lobby, y cuando me vio bajar por las escaleras, supo inmediatamente que la confrontación había sido exitosa. ¿Cómo se siente, señora Rosa?, me preguntó mientras caminábamos hacia su auto. Me siento libre, le respondí. Por primera vez en años, me siento libre. Durante el camino de regreso al hotel, le conté a Joaquín todo lo que había pasado en la oficina. Elena se quedó sin palabras cuando vio los documentos. Le dije. ¿Y Laura? Laura se derrumbó completamente. Pero ya es demasiado tarde. Ya no hay vuelta atrás. Joaquín asintió. Señora Rosa, usted hizo lo correcto. Nadie merece ser tratado como la trataron, sin importar las circunstancias. Esa tarde, mientras estaba en mi suite reflexionando sobre todo lo que había pasado, mi teléfono no paraba de sonar. Eran llamadas de Laura, mensajes desesperados, súplicas de perdón. Mamá, por favor, contésteme. Necesito hablar con usted. Necesito explicarle. Pero yo ya no tenía nada que escuchar. Las palabras se habían agotado. Los ruegos llegaban demasiado tarde. El primer mensaje que decidí leer decía: Mamá, yo no sabía que usted tenía esa situación económica. Si lo hubiera sabido, nunca la habría tratado así. Por favor, perdóneme. Soy su hija. Usted no puede abandonarme. Ese mensaje me confirmó algo que ya sospechaba. Laura seguía sin entender. Seguía creyendo que el problema era el dinero, no el desprecio con que me había tratado. Le escribí un solo mensaje de respuesta. Laura, el problema no era que usted no supiera que yo tenía dinero. El problema es que usted pensó que era aceptable tirar a su madre a la calle solo porque creía que era pobre. El problema es que usted me trató como basura cuando pensó que no tenía recursos para defenderme. Eso dice más de usted que de mí. Al día siguiente, Joaquín me acompañó a hacer algo que había estado planeando desde que salí del bufete de Laura. Fuimos a la notaría más prestigiosa de la ciudad para cambiar oficialmente mi testamento. Quiero que todo quede claro, le dije al notario. Mi hija Laura queda excluida completamente de mi herencia. Todo mi patrimonio se dividirá entre organizaciones benéficas que trabajen con madres solteras y personas mayores. El notario, un hombre mayor con años de experiencia, me miró con comprensión. Señora Rosa, ¿está completamente segura de esta decisión? Es algo irreversible. Completamente segura, le respondí. Mi hija me demostró que no me considera familia cuando pensó que no tenía nada que ofrecerle. Ahora yo le demuestro que tampoco la considero familia. Mientras firmaba los documentos, recordé todas las veces que había soñado con dejarle a Laura un futuro seguro, con sorprenderla algún día mostrándole la herencia de su abuela. Había imaginado su cara de felicidad, su agradecimiento, su comprensión de todos los sacrificios que yo había hecho. Pero esos sueños habían muerto cuando ella me cerró la puerta en la cara. Esa misma tarde, decidí hacer algo que me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Fui a la inmobiliaria más exclusiva de la ciudad y compré una casa hermosa en el barrio más elegante. Era una casa con jardín, con ventanales enormes, con una biblioteca donde podría pasar mis días leyendo en paz. Era la casa que siempre había soñado, pero que nunca me había permitido tener. La agente inmobiliaria, una mujer joven y profesional, no podía ocultar su sorpresa cuando le mostré mi capacidad de pago. Señora Rosa, me dijo mientras revisaba mis documentos financieros, usted puede permitirse cualquier propiedad de nuestro catálogo. ¿Está segura de que esta es la que quiere? Completamente segura, le respondí. Quiero una casa donde pueda vivir en paz, sin drama, sin conflictos. Cuando salí de la inmobiliaria con las llaves de mi nueva casa, me sentí como si estuviera empezando una nueva vida. Por primera vez en décadas, iba a vivir para mí misma. Iba a decorar mi casa como me gustara,
iba a comer lo que quisiera, iba a invitar a quien me diera la gana. Iba a ser libre de verdad. Pero mi libertad no estaba completa todavía. Había algo más que necesitaba hacer. Esa noche, desde mi suite del hotel, abrí mi computadora y creé un perfil en redes sociales. Era hora de que el mundo conociera mi versión de la historia. Era hora de que la gente supiera la verdad sobre lo que había pasado entre Laura y yo. Mi primer post fue simple pero poderoso. Me llamo Rosa. Tengo 66 años. Trabajé 43 años como secretaria. Crié sola a mi hija después de que su padre nos abandonó. Le di todo: educación, amor, sacrificio. Cuando perdí mi trabajo y le pedí ayuda, me tiró a la calle. Lo que ella no sabía es que yo nunca necesité su dinero. Lo que yo no sabía es que había criado a una persona sin corazón. Acompañé el post con una foto mía en el lobby del hotel de lujo donde me estaba quedando. Era una foto donde se me veía elegante, digna, serena. Era la imagen de una mujer que había recuperado su poder. En pocas horas, el post se había vuelto viral. Miles de personas comentaban, compartían, expresaban su indignación por lo que Laura me había hecho. Los comentarios me llenaron de una calidez que no había sentido en meses. Rosa, usted es un ejemplo de dignidad. ¡Qué hija tan desagradecida! Usted merece todo lo mejor. Su hija no sabe lo que perdió. Cada comentario era como un abrazo virtual, como una confirmación de que no estaba loca, de que no me había equivocado al defenderme. Pero lo que más me impactó fue un comentario de una mujer llamada Carmen. Rosa, mi hija me hizo algo parecido. Leyendo su historia me di cuenta de que yo también merezco respeto. Gracias por darme el valor de defenderme. Ese comentario me hizo llorar. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía, que había miles de madres sufriendo lo mismo que yo había sufrido. Al segundo día, mi historia había sido compartida por influencers, había aparecido en blogs de noticias, había llegado hasta programas de televisión. Todo el mundo hablaba de la señora Rosa y su hija ingrata. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas queriendo entrevistarme, de productores de televisión queriendo contar mi historia. Fue entonces cuando recibí una llamada que cambió todo. Era de Rodrigo, el socio de Laura en el bufete. Su voz sonaba nerviosa, casi desesperada. Señora Rosa, me dijo, necesito hablar con usted urgentemente. Laura está destrozada. Sus clientes están empezando a cancelar contratos. La reputación del bufete está en peligro. Rodrigo, le respondí con una calma que me sorprendió. Eso no es mi problema. Yo no forcé a Laura a tratarme como lo hizo. Yo no la obligué a humillarme públicamente. Ella tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Rodrigo insistió. Pero señora Rosa, usted está destruyendo la carrera de su propia hija. No, le corregí. Laura destruyó su propia carrera cuando decidió que maltratar a su madre era aceptable. Yo solo estoy contando la verdad. Si la verdad la perjudica, es porque sus acciones fueron perjudiciales. Rodrigo suspiró profundamente. Señora Rosa, ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué necesita para detener esto? Su pregunta me hizo reír. ¿Detener qué, Rodrigo? ¿Detener la verdad? ¿Detener las consecuencias naturales de las acciones de su socia? Yo no estoy atacando a Laura. Yo estoy viviendo mi vida, contando mi historia, reconstruyendo mi dignidad. Si eso afecta a Laura, es porque ella eligió el camino equivocado. Esa noche, mientras cenaba en el restaurante más exclusivo de la ciudad, me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en años, era completamente feliz. No tenía que preocuparme por los sentimientos de Laura, no tenía que caminar en puntillas para no molestarla, no tenía que aceptar migajas de cariño. Era libre de ser yo misma, de vivir como quería, de rodearme de gente que me valorara. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en la terraza de mi nueva casa, recibí una llamada inesperada. Era Elena, y su voz sonaba completamente diferente a como la recordaba. Ya no había arrogancia ni superioridad. Solo pánico. Rosa, me dijo con voz temblorosa, por favor, necesito hablar con usted. Todo se está saliendo de control. ¿Control? Le pregunté mientras tomaba mi café. ¿Qué se está saliendo de control, Elena? Ella respiró profundamente antes de responder. La historia se volvió viral.
Los clientes del bufete están cancelando contratos. Rodrigo está furioso conmigo porque dice que todo es mi culpa. Mi propio matrimonio está en crisis porque mi esposo vio los videos donde aparezco hablando mal de usted. Me quedé en silencio un momento, procesando lo que me estaba diciendo. Elena, le dije finalmente, todo lo que está pasando es consecuencia de sus propias acciones. Usted influyó en mi hija para que me tratara como basura. Usted me juzgó sin conocerme. Usted participó activamente en mi humillación. ¿Qué esperaba que pasara? Pero yo no sabía que usted tenía recursos para defenderse, me dijo desesperada. Yo pensé que... Exacto, la interrumpí. Usted pensó que como yo era una secretaria mayor sin aparente poder económico, podía maltratarme sin consecuencias. Usted pensó que yo era vulnerable, que no tenía forma de responder. Pero se equivocó. Elena empezó a llorar por teléfono. Rosa, por favor, yo lo siento muchísimo. Yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Yo solo pensé que estaba protegiendo a Laura. ¿Protegiendo a Laura de qué?, le pregunté con voz dura. ¿De su propia madre? ¿De la mujer que la amó incondicionalmente durante 40 años? Esa es la protección que usted ofrece. Rodrigo me va a echar del negocio, me confesó Elena. Dice que por mi culpa el bufete está perdiendo clientes importantes. Dice que mi opinión sobre usted arruinó la reputación de Laura y por extensión la de toda la empresa. Sentí una extraña satisfacción al escuchar eso. Elena, usted está cosechando lo que sembró. Usted participó en destruir la relación entre una madre y su hija. Ahora está viviendo las consecuencias. Después de colgar con Elena, decidí que era hora de dar el siguiente paso en mi plan. Llamé a un periodista que me había contactado el día anterior. Era Joaquín Morales, del programa de televisión más visto del país. Señor Morales, le dije, estoy lista para dar la entrevista. Quiero que todo el país sepa exactamente lo que pasó. La entrevista se programó para el viernes por la noche, en horario estelar. Durante los días previos, la expectativa fue creciendo. Las redes sociales estaban llenas de comentarios sobre mi historia. Almohadilla Justicia para Rosa se había convertido en tendencia nacional. Miles de personas compartían sus propias experiencias de maltrato familiar, de hijos ingratos, de parientes que los habían despreciado. El día de la entrevista, me vestí con mi mejor traje sastre rojo, me maquillé profesionalmente y me peiné en un elegante chignon. Cuando llegué a los estudios de televisión, me recibieron como si fuera una celebrity. Señora Rosa, me dijo el productor, usted ha tocado una fibra muy sensible en la sociedad. Su historia ha resonado con millones de personas. Durante la entrevista, conté mi historia completa. Hablé de los sacrificios que había hecho por Laura, de las humillaciones que había sufrido, de la herencia secreta que había guardado todos estos años. Mostré las grabaciones de audio, los documentos bancarios, las evidencias de todo lo que había pasado. Joaquín Morales me escuchaba con una expresión de creciente indignación. Señora Rosa, me preguntó durante la entrevista, ¿qué le diría a las madres que están viendo esto y que están sufriendo situaciones similares? Me tomé un momento para reflexionar antes de responder. Les diría que el amor no debe practicarse a costa de la autodestrucción. Les diría que merecen respeto sin importar su situación económica. Les diría que nadie, ni siquiera un hijo, tiene derecho a maltratarlas. ¿Y qué le diría a su hija si estuviera viendo esta entrevista?, fue su siguiente pregunta. Miré directamente a la cámara. Le diría que tuvo la madre más amorosa del mundo y que la perdió por su propia crueldad. Le diría que el dinero que tanto le preocupaba nunca fue el problema. Le diría que perdió a la única persona que la amaba incondicionalmente por escuchar a gente que no la conocía. Durante la entrevista también revelé algo que había decidido esa misma mañana. He decidido crear una fundación para madres maltratadas por sus propios hijos, anuncié. Quiero que mi dinero sirva para ayudar a mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Quiero que sepan que no están solas, que merecen dignidad, que tienen derecho a defenderse. Mientras hablaba en televisión nacional, sabía que Laura me estaba viendo. Sabía que Elena me estaba viendo. Sabía que todo su círculo social me estaba viendo. Ya no era la mujer humillada que había suplicado por un lugar en la casa de su hija. Era Rosa, una mujer poderosa, digna,
que había tomado control de su narrativa y de su vida. Después de la entrevista, mi teléfono explotó con mensajes de apoyo. Cientos de mujeres me escribían contándome sus propias historias, agradeciéndome por darles valor, por mostrarles que era posible defenderse. Rosa, usted me salvó la vida, me escribió una señora de 70 años. Mi hijo me trataba igual que Laura la trató a usted. Después de ver su entrevista, le dije que eso se acababa. Pero también recibí un mensaje que me partió el corazón. Era de Laura. Mamá, vi la entrevista. Ahora entiendo todo. Entiendo que no era sobre el dinero. Entiendo que era sobre el respeto. Entiendo que la perdí para siempre. Solo quiero que sepa que me arrepiento de cada palabra cruel, de cada momento de desprecio. Sé que es demasiado tarde, pero quería que lo supiera. Leí el mensaje varias veces. Parte de mí quería responder, quería correr hacia ella, quería perdonar todo y empezar de nuevo. Pero sabía que no podía hacerlo. No porque no la amara, sino porque había aprendido algo fundamental. El amor hacia otros no puede existir sin amor propio. Y amarme a mí misma significaba no volver a aceptar migajas de cariño de quien me había tratado como basura. Al día siguiente, los periódicos estaban llenos de mi historia. La venganza de una madre humillada, decía uno. Cuando el amor se convierte en dignidad, decía otro. La mujer que demostró que nadie es invisible, titulaba un tercero. Mi historia había tocado algo profundo en la sociedad, había abierto una conversación sobre el maltrato hacia las personas mayores, sobre la ingratitud filial, sobre el poder de la dignidad. Pero lo más importante para mí no eran los titulares. Era saber que por primera vez en años, me había defendido. Por primera vez en décadas, había puesto límites. Por primera vez en mi vida, había elegido mi propia felicidad por encima de la comodidad de otros. Había aprendido que el verdadero amor hacia una hija no es aguantar cualquier maltrato, sino enseñarle que sus acciones tienen consecuencias. Esa noche, mientras cenaba sola en mi hermosa casa nueva, brindé por mí misma. Brindé por la mujer que había sido lo suficientemente valiente para levantarse del suelo donde la habían tirado. Brindé por la madre que había aprendido que amar a un hijo no significa permitir que te destruyan. Brindé por Rosa, la mujer que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma. Una semana después de la entrevista televisiva, estaba en mi jardín regando las flores cuando sonó el timbre de mi nueva casa. Al abrir la puerta, me encontré con una sorpresa que no esperaba. Era Rodrigo, el socio de Laura, pero no venía solo. Lo acompañaba un hombre mayor, elegantemente vestido, que se presentó como el señor Ramiro Vázquez, dueño de la empresa constructora más importante de la ciudad. Señora Rosa, me dijo Rodrigo con una humildad que nunca le había visto, necesitamos hablar con usted urgentemente. El señor Vázquez era uno de nuestros clientes más importantes, pero después de ver su entrevista, su voz se quebró. Después de ver su entrevista, canceló todos los contratos con nuestro bufete. El señor Vázquez me miró con respeto y admiración. Señora Rosa, vi su historia y me indignó profundamente. Tengo 80 años, soy viudo, y tengo 3 hijos. Si alguno de ellos me tratara como Laura la trató a usted, también los desheredaría. No puedo seguir haciendo negocios con gente que maltrata a sus propias madres. Rodrigo se veía desesperado. Señora Rosa, el bufete está en crisis. No solo el señor Vázquez, sino otros 5 clientes importantes han cancelado sus contratos. Las redes sociales están llenas de comentarios negativos sobre Laura. Su reputación profesional está destruida. Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Y qué esperan que haga yo al respecto?, les pregunté finalmente. Esperamos que nos ayude a arreglar esto, me respondió Rodrigo. Laura está destrozada. No ha comido en días. No ha dormido. Está completamente arruinada emocionalmente. El señor Vázquez lo interrumpió. Rodrigo, usted no entiende. El problema no es que la señora Rosa esté contando su historia. El problema es que Laura hizo algo imperdonable. Maltratar a una madre es algo que no tiene justificación. Invité a ambos hombres a pasar a mi sala. Era una sala hermosa, decorada con elegancia, llena de luz natural. Rodrigo miraba a su alrededor con asombro. Esta casa es increíble, señora Rosa. ¿Cuándo la compró? La compré la semana pasada, le respondí calmadamente. Con mi propio dinero.
El dinero que mi hija pensó que no tenía. El señor Vázquez asintió con aprobación. Una mujer con recursos y dignidad. Eso es lo que veo aquí. Se dirigió a Rodrigo. ¿Ahora entiende por qué cancelé los contratos? Laura juzgó mal a su propia madre. Si es capaz de hacer eso, ¿cómo puedo confiar en su criterio profesional? Rodrigo se puso pálido. Pero señor Vázquez, Laura es una excelente abogada. Esto es un asunto personal que no tiene nada que ver con su trabajo. Personal, intervine. ¿Tirar a tu madre de 66 años a la calle es solo un asunto personal? ¿Humillar públicamente a la mujer que te crió es solo un asunto personal? Miré directamente a Rodrigo. Su socia me trató como basura porque pensó que yo no tenía poder para defenderme. Eso dice mucho sobre su carácter y su ética. Rodrigo se llevó las manos a la cabeza. Señora Rosa, entiendo su dolor, pero Laura está pagando un precio demasiado alto. Su carrera está destruida. Su reputación está arruinada. Sus otros clientes la están abandonando. ¿No cree que ya es suficiente? Me levanté de mi silla y me acerqué a él. ¿Suficiente? ¿Sabe lo que es suficiente, Rodrigo? Suficiente era cuando Laura me cerró la puerta en la cara. Suficiente era cuando cambió las cerraduras. Suficiente era cuando me humilló delante de Elena. El señor Vázquez aplaudió suavemente. Exactamente, señora Rosa. Su hija pensó que usted era vulnerable, que no tenía recursos, que podía maltratarla sin consecuencias. Pero se equivocó. Y ahora está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Rodrigo lo miró desesperado. Pero señor Vázquez, ¿no cree en el perdón? ¿No cree en las segundas oportunidades? Claro que creo en el perdón, respondió el señor Vázquez. Pero el perdón debe ser ganado. Laura no ha demostrado que haya entendido realmente lo que hizo mal. Solo está sufriendo las consecuencias sociales y profesionales, pero ha reflexionado sobre el daño emocional que le causó a su madre. Se dirigió a mí. Señora Rosa, Laura le ha pedido perdón de corazón. Pensé en el mensaje que Laura me había enviado después de la entrevista. Me escribió un mensaje. Les dije. Dice que se arrepiente. Dice que entiende que no era sobre el dinero. Dice que entiende que me perdió para siempre. Rodrigo se iluminó. Ve. Ella sí entiende. Ella sí se arrepiente. Pero el señor Vázquez movió la cabeza negativamente. Un mensaje no es suficiente. Las disculpas fáciles no borran el daño profundo. En ese momento, como si hubiera estado esperando su turno, sonó mi teléfono. Era Laura. Miré a Rodrigo y al señor Vázquez. Es ella, les dije. ¿Quieren escuchar lo que tiene que decir? Ambos asintieron. Puse el teléfono en altavoz. Mamá, escuché la voz quebrada de Laura. Sé que no merezco que me conteste, pero necesito hablar con usted. Laura, le dije con voz neutra, Rodrigo y el señor Vázquez están aquí conmigo. Ellos también quieren escuchar lo que tienes que decir. Hubo un silencio largo. ¿Rodrigo está ahí?, preguntó con voz temblorosa. Sí, respondió él. Y necesito escuchar por qué hiciste lo que hiciste, Laura. Necesito entender cómo una abogada brillante puede tener tan mal juicio personal. Laura empezó a llorar por teléfono. Rodrigo, yo cometí el peor error de mi vida. Pensé que sabía quién era mi mamá, pero no sabía nada. Pensé que estaba siendo responsable, pero era cruel. Pensé que estaba protegiéndome, pero estaba destruyendo a la persona más importante de mi vida. Su voz se quebró completamente. He perdido todo. He perdido a mi mamá, he perdido mi reputación, he perdido mi futuro. El señor Vázquez se acercó al teléfono. Señorita Laura, soy Ramiro Vázquez. Usted manejó varios de mis casos legales. Laura reconoció inmediatamente su voz. Señor Vázquez, le dijo con pánico, por favor, déjeme explicarle. Esto no tiene nada que ver con mi trabajo profesional. Al contrario, le respondió él, tiene todo que ver. Si usted es capaz de juzgar tan mal a su propia madre, ¿cómo puedo confiar en su juicio para mis asuntos legales? Pero señor Vázquez, suplicó Laura, yo puedo cambiar. Puedo mejorar. Puedo demostrarle que soy diferente. ¿Diferente?
Le preguntó él. ¿Usted era diferente cuando tiró a su madre de 66 años a la calle? ¿Era diferente cuando cambió las cerraduras para que no pudiera volver? ¿Era diferente cuando la humilló públicamente? Laura no pudo responder. Solo se escuchaban sus sollozos por el teléfono. Finalmente, habló dirigiéndose a mí. Mamá, sé que no merezco su perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que sepa que ahora entiendo todo. Entiendo que usted nunca fue una carga. Entiendo que yo fui la carga, la hija ingrata que no supo valorar el amor más puro que existía. Laura, le dije con voz calmada, ¿dónde estaba esa comprensión cuando me necesitaba? ¿Dónde estaba esa sabiduría cuando me suplicaba por un lugar donde quedarme? ¿Dónde estaba ese entendimiento cuando me tiró a la calle como si fuera basura? Laura lloró más fuerte. No estaba, mamá. No estaba porque soy una persona horrible. Porque me dejé cegar por el orgullo, por las opiniones de otros, por mi propia arrogancia. Rodrigo intervino. Laura, necesito saber, ¿harías lo mismo otra vez? Si tu madre llegara hoy necesitando ayuda, ¿la echarías? No, gritó Laura por el teléfono. Jamás. Daría cualquier cosa por tener la oportunidad de cuidarla como ella me cuidó a mí. Daría cualquier cosa por demostrarle que puedo ser la hija que ella merece. El señor Vázquez me miró directamente a los ojos. Señora Rosa, ¿qué dice usted? ¿Cree que su hija ha aprendido la lección? Me quedé pensando un momento largo. Señor Vázquez, le respondí finalmente, mi hija está sufriendo las consecuencias de sus acciones. Eso no significa que haya aprendido realmente. Es fácil arrepentirse cuando se está perdiendo todo, pero el verdadero arrepentimiento se demuestra con acciones, no con palabras. Laura, le dije por el teléfono con una voz que salía desde lo más profundo de mi alma, si realmente quieres demostrarme que has cambiado, entonces hazlo públicamente. Ve a televisión y cuenta toda la verdad. Admite delante del país entero lo que me hiciste. Reconoce públicamente que yo nunca fui una carga, que yo nunca fui irresponsable, que tú fuiste la que me juzgó mal. Hubo un silencio largo por el teléfono. ¿Mamá?, preguntó Laura con voz temblorosa. ¿Me está dando una oportunidad? No, le respondí firmemente. No te estoy dando nada. Te estoy ofreciendo la chance de recuperar algo de dignidad. Si realmente entiendes lo que hiciste mal, entonces tendrás el valor de admitirlo públicamente. Si solo te arrepientes porque estás perdiendo dinero y clientes, entonces seguirás escondida esperando que el escándalo pase. Rodrigo y el señor Vázquez me miraban con admiración. Era una prueba perfecta. Laura lloró por varios minutos antes de responder. Lo haré, dijo finalmente. Iré a televisión. Contaré toda la verdad. Le pediré perdón públicamente. Colgué el teléfono y me dirigí a los dos hombres que estaban en mi sala. Ahora veremos si Laura realmente ha aprendido algo, o si solo está desesperada por salvar su carrera. El señor Vázquez asintió con aprobación. Señora Rosa, usted es una mujer muy sabia. Le está dando a su hija la oportunidad de demostrar si su arrepentimiento es real o si solo está actuando por conveniencia. Rodrigo se veía nervioso. ¿Y si Laura hace la entrevista? ¿Usted consideraría, tal vez, hablar con algunos clientes? Explicarles que ella ha cambiado. Rodrigo, le dije mirándolo directamente a los ojos, yo no voy a salvar la carrera de Laura. Esa es responsabilidad de ella. Si quiere recuperar su reputación, tendrá que hacerlo con sus propias acciones, no con mi ayuda. El señor Vázquez aplaudió. Exactamente. Laura creó este problema. Laura tiene que solucionarlo. 2 días después, Laura cumplió su palabra. Se presentó en el mismo programa de televisión donde yo había dado mi entrevista. La vi desde mi casa, sentada cómodamente en mi sofá, con una taza de té en las manos. Era extraño ver a mi propia hija en televisión, admitiendo públicamente lo que me había hecho. Pero necesitaba escucharla. Vengo aquí, comenzó Laura con voz quebrada, a admitir públicamente el error más grande de mi vida. A reconocer que maltraté a la mujer más importante de mi mundo. A confesar que juzgué a mi madre sin conocerla realmente. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, su voz temblaba, su maquillaje estaba corrido. Se veía completamente vulnerable.
Mi madre Rosa, continuó, me crió sola después de que mi padre nos abandonó. Trabajó 43 años para darme todo lo que necesitaba. Me pagó la universidad, me apoyó en mis sueños, sacrificó su propia comodidad por mi bienestar. Y cuando ella me necesitó, cuando perdió su trabajo y me pidió ayuda, yo la tiré a la calle como si fuera basura. El periodista la presionó. ¿Por qué lo hizo, Laura? ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? Laura se cubrió la cara con las manos. Arrogancia. Prejuicios. Ignorancia. Pensé que porque mi madre era secretaria, porque vivía modestamente, porque no alardeaba de nada, entonces era pobre. Asumí que era irresponsable con el dinero. Nunca me molesté en preguntarle sobre su situación real. Pero lo peor, continuó Laura, es que aunque hubiera sido pobre, eso no justificaba mi crueldad. Una madre no debería tener que demostrar su valor económico para merecer amor y respeto de su hija. Yo traicioné el amor más puro que existe, el amor incondicional de una madre. Sus palabras me llegaron al corazón, pero mantuve mi expresión neutra. El periodista le mostró las grabaciones que yo había hecho públicas. Se escuchó la voz de Laura diciéndome, deje de ser una carga. Aprenda a vivir sin depender de mí. Cuando terminó la grabación, Laura estaba llorando incontrolablemente. Esa no soy yo, dijo entre sollozos. Esa es la peor versión de mí misma. Esa es una persona que no quiero ser nunca más. ¿Qué le diría a su madre si estuviera viendo esta entrevista?, le preguntó el periodista. Laura miró directamente a la cámara. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que perdí el derecho de llamarte mamá cuando te cerré la puerta en la cara. Pero quiero que sepas que ahora entiendo todo. Entiendo que tú nunca fuiste el problema. El problema siempre fui yo. Quiero que sepas, continuó, que voy a dedicar el resto de mi vida a ser la hija que tú merecías desde el principio. No porque quiera recuperar mi carrera, no porque quiera que me perdones, sino porque finalmente entiendo quién eras realmente. La mujer más fuerte, más digna, más amorosa que he conocido. Durante los días siguientes a la entrevista de Laura, mi teléfono no paró de sonar. Periodistas, productores, incluso personas comunes querían conocer mi reacción. Pero yo mantuve silencio. No hice declaraciones. No di entrevistas. Dejé que las palabras de Laura hablaran por sí solas. Una semana después, estaba en mi jardín cuando sonó el timbre. Era Elena, pero se veía completamente diferente. Ya no tenía esa arrogancia que la caracterizaba. Se veía humilde, avergonzada, casi temerosa. Rosa, me dijo con voz quebrada, vi la entrevista de Laura. Y ahora entiendo todo lo que hice mal. Elena, le dije invitándola a pasar, ¿qué es lo que entiendes ahora? Ella se sentó en el borde de la silla, como si no se sintiera digna de estar cómoda. Entiendo que influyó en Laura con mis prejuicios. Entiendo que juzgué sin conocer. Entiendo que participé en destruir una relación entre madre e hija basándome en suposiciones falsas. Entiendo, continuó Elena, que cuando vi que usted era secretaria, cuando vi que se vestía modestamente, cuando vi que no alardeaba de nada, asumí que era pobre y que por lo tanto era inferior. Esos fueron mis prejuicios de clase, y estoy profundamente avergonzada de ellos. Elena, le dije mirándola fijamente, usted no solo juzgó mal. Usted activamente aconsejó a Laura que me maltratara. Usted le dijo que yo era una sanguijuela emocional, que era una carga. Usted influyó en mi hija para que me viera como una enemiga. Elena se cubrió la cara con las manos. Lo sé, Rosa. Y no tengo perdón. Destruí una familia con mis opiniones ignorantes. ¿Sabe lo que más me duele?, le pregunté. Que usted nunca se molestó en conocerme. Nunca me preguntó sobre mi vida, sobre mis sacrificios, sobre mi historia. Solo me juzgó por mi apariencia externa y decidió que yo no valía la pena. Elena asintió entre lágrimas. Tiene razón. Fui clasista, prejuiciosa y cruel. Elena, le dije levantándome de mi silla, agradezco que haya venido a disculparse. Pero sus disculpas no pueden borrar el daño que causó. No pueden devolverme los meses de sufrimiento, las noches de dolor, la humillación que viví. Ella me miró con desesperación. ¿Qué puedo hacer para enmendarlo? Puede aprender de esto, le respondí.
Puede asegurarse de nunca más juzgar a alguien por su apariencia. Puede enseñarles a sus hijos a respetar a las personas mayores, sin importar su situación económica. Puede ser mejor persona de lo que fue conmigo. Elena asintió vigorosamente. Lo haré, Rosa. Lo prometo. Cuando Elena se fue, me quedé sentada en mi jardín reflexionando sobre todo lo que había pasado. Laura había admitido públicamente su error. Elena había venido a disculparse. Rodrigo había reconocido que el problema era real. Pero yo sabía que las palabras eran fáciles. Lo difícil era cambiar realmente, demostrar con acciones que el arrepentimiento era genuino. Esa noche, mientras cenaba en mi hermosa casa, recibí un mensaje de texto que me sorprendió. Era del señor Vázquez. Señora Rosa, vi la entrevista de Laura. Fue valiente de su parte admitir públicamente su error. Creo que realmente ha entendido la lección. Sin embargo, mi decisión de no trabajar con su bufete se mantiene. Algunas acciones tienen consecuencias permanentes. Su mensaje me hizo reflexionar sobre algo fundamental. El perdón no siempre significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Laura podía arrepentirse sinceramente, pero eso no borraba el daño causado. Ella tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones, y eso era parte de su aprendizaje. Pasaron 3 meses desde la entrevista de Laura. Durante ese tiempo, mantuve mi silencio público, pero observé cuidadosamente todo lo que estaba pasando. Laura había perdido efectivamente a la mayoría de sus clientes importantes. Su bufete estaba al borde de la quiebra. Rodrigo había tenido que despedir personal y reducir gastos drásticamente. Las consecuencias de sus acciones eran reales y permanentes. Pero también observé algo más. Laura no se había rendido. Había empezado a trabajar con casos pro bono para madres solteras de escasos recursos. Había comenzado a dar charlas gratuitas sobre derechos familiares en centros comunitarios. No lo hacía para recuperar su imagen pública. Lo hacía silenciosamente, sin buscar reconocimiento, como si finalmente hubiera entendido el valor del servicio desinteresado. Una tarde, mientras organizaba los documentos de mi fundación para madres maltratadas, sonó el timbre de mi casa. Era Laura, pero no la Laura arrogante que me había cerrado la puerta en la cara. Era una mujer diferente, más delgada, con ojeras, vestida simplemente, pero con algo en los ojos que no había visto en años. Humildad genuina. Mamá, me dijo con voz quebrada, sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que perdí ese derecho hace meses. Pero vengo a traerle algo. Sacó de su bolso un sobre grueso. Es el dinero de la liquidación de mi parte del bufete. Rodrigo y yo decidimos cerrar la empresa. Ya no podíamos seguir después de todo lo que pasó. Miré el sobre sin tomarlo. ¿Por qué me traes esto, Laura? Ella se quedó en silencio un momento antes de responder. Porque durante todos estos meses he estado trabajando con madres que pasan hambre para darles de comer a sus hijos. He visto a mujeres que trabajan 3 empleos para pagar el alquiler. He conocido a señoras que se quedan sin medicinas para que sus familias tengan comida. Y entonces, continuó Laura con lágrimas en los ojos, entendí realmente lo que usted hizo por mí durante 40 años. Entendí que usted se quedó sin vestidos nuevos para que yo tuviera ropa bonita. Entendí que usted comía poco para que yo comiera bien. Entendí que usted se negó placeres para dármelos a mí. Y yo, ciega por mi arrogancia, pensé que eso no tenía valor. Laura, le dije invitándola a sentarse en el jardín, ¿por qué vienes ahora? ¿Por qué después de 3 meses? Ella se sentó en el borde de la silla, como si no se sintiera digna de estar cómoda. Porque finalmente entendí que no se trataba de pedir perdón. Se trataba de convertirme en la persona que usted merece como hija. Y eso no se hace con palabras, se hace con acciones. He estado trabajando sin cobrar, me contó. He estado ayudando a mujeres como usted, mujeres que han sido subestimadas, maltratadas, despreciadas. Y cada día que las ayudo, pienso en usted. Pienso en lo fuerte que tuvo que ser para criarme sola. Pienso en lo valiente que fue para defenderse cuando yo la maltraté. Me quedé en silencio, observándola. Ya no era la mujer que me había humillado delante de Elena. Ya no era la abogada arrogante que pensaba que yo era una carga. Era alguien diferente, alguien que había sido quebrada por las consecuencias de sus propias acciones y había elegido reconstruirse de una manera mejor.
Mamá, me dijo finalmente, no vengo a pedirle que me perdone. No vengo a suplicar que me devuelva mi lugar en su testamento. Vengo a decirle que voy a dedicar el resto de mi vida a honrar su memoria, aunque usted nunca quiera verme otra vez. Sus palabras me llegaron profundo. ¿Mi memoria?, le pregunté. No estoy muerta, Laura. Pero la madre que yo conocía sí murió, me respondió. Murió el día que le cerré la puerta en la cara. La Rosa que era solo mi mamá murió, y nació Rosa, la mujer fuerte que se defendió. Y esa mujer merece todo mi respeto, aunque ya no quiera ser mi madre. Su comprensión me sorprendió. Finalmente había entendido algo fundamental. Laura, le dije después de un largo silencio, durante todos estos meses he estado pensando en algo que mi madre me dijo antes de morir. Me dijo que hay gente que solo valora lo que tiene cuando lo pierde. Tú me perdiste. Y yo perdí a la hija que creí haber criado. Laura asintió entre lágrimas. Y ambas tenemos que vivir con esa pérdida. Pero, continué, también he aprendido algo más. He aprendido que el amor verdadero a veces significa dejar ir. Significa no aferrarse a relaciones tóxicas solo porque son familiares. Significa elegir la paz por encima del drama, la dignidad por encima de la comodidad. Laura me escuchaba con atención completa. Eso significa que nunca me va a perdonar. Significa, le respondí, que el perdón no es lo mismo que volver a ser como antes. Yo puedo perdonarte el daño que me causaste, Laura. Puedo desearte lo mejor en tu vida. Pero no puedo volver a ser la madre que acepta migajas de cariño, que aguanta maltratos, que se conforma con ser tolerada en lugar de amada. Laura se quebró completamente. Entonces la perdí para siempre. No me perdiste para siempre, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Perdiste a la madre que permitía que la maltrataran. Pero si realmente has cambiado, si realmente has aprendido, entonces tal vez algún día puedas conocer a la nueva Rosa. A la mujer que aprendió a valorarse, que aprendió a poner límites, que aprendió que el amor propio no es egoísmo. ¿Qué tendría que hacer?, me preguntó desesperada. Tendría que demostrarme, no con palabras sino con años de acciones consistentes, que realmente has cambiado. Tendría que mostrarme que has aprendido a valorar a las personas sin importar su situación económica. Tendría que probarme que nunca más juzgarías a alguien por su apariencia externa. Lo haré, me dijo con determinación. Aunque tome el resto de mi vida, lo haré. Se levantó para irse, pero antes de marcharse me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Mamá, quiero que sepa que aunque usted nunca me perdone completamente, criar a la mujer que tuvo el valor de defenderse fue el mayor regalo que me pudo haber dado. Me mostró que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no es opcional, que la dignidad no se negocia. Después de que Laura se fue, me quedé sentada en mi jardín hasta que oscureció. Pensé en todo el camino que había recorrido, desde la mujer humillada que había suplicado por un lugar en la casa de su hija, hasta la mujer empoderada que había aprendido a valorarse a sí misma. Pensé en las miles de mujeres que me habían escrito agradeciendo por darles valor para defenderse. Esa noche, por primera vez en meses, lloré. Pero no lloré de dolor como antes. Lloré de liberación. Lloré por la mujer que había sido y que ya no era. Lloré por la hija que había perdido y que tal vez, algún día, podría recuperar de una forma diferente. Lloré por todas las madres que estaban sufriendo lo que yo había sufrido. Al día siguiente, tomé una decisión. Llamé a la fundación que había creado y les dije que quería expandir el programa. Quiero crear un refugio, les dije. Un lugar donde las madres maltratadas por sus propios hijos puedan encontrar paz, dignidad y apoyo para reconstruir sus vidas. Era mi forma de convertir mi dolor en propósito, mi experiencia en servicio. 6 meses después, el refugio Rosa de los Vientos abrió sus puertas. Era un lugar hermoso, lleno de luz, donde mujeres de todas las edades podían encontrar refugio cuando sus propias familias las habían rechazado. En la entrada, había una placa que decía: para todas las madres que aprendieron que amarse a sí mismas no es traición, sino supervivencia. Durante la inauguración, vi entre el público a Laura. No había venido a hablar conmigo. Había venido a trabajar como voluntaria. La vi atendiendo a una señora mayor, escuchando su historia con paciencia, tratándola con respeto y dignidad. Por primera vez en años, reconocí en ella a la hija que había criado.
No la hija perfecta que había imaginado, sino la hija real que había aprendido de sus errores. Esa noche, mientras escribía en mi diario, reflexioné sobre algo fundamental. No me arrepentía de haber adoptado a Laura cuando era bebé. No me arrepentía de haberle dado todo mi amor. Solo lamentaba no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Había aprendido que ser madre no significa aguantar cualquier maltrato. Había aprendido que el amor verdadero incluye límites y consecuencias. Había aprendido que enseñarle a un hijo que sus acciones tienen repercusiones es el regalo más valioso que se le puede dar. Y había aprendido, sobre todo, que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad por encima del sufrimiento, el amor propio por encima de la comodidad, la paz por encima del drama. Había encontrado mi voz, había recuperado mi poder, y había descubierto que la mujer más fuerte que conocía había estado dentro de mí todo el tiempo. La historia entre Laura y yo no había terminado. Pero había comenzado un nuevo capítulo, donde ambas éramos personas diferentes, donde el respeto era la base, donde el amor tenía que ser ganado día a día con acciones, no solo proclamado con palabras. Y por primera vez en años, eso me daba esperanza.